Por el río Nervión bajaba una gabarra, rumbola, rumbola, rum. Por el río Nervión bajaba una gabarra, rumbola, rum. Con 4 requetes de la boina carnada, rumbola, rumbola, rumba, la rumba del cañón, pim, pam. El carlismo luchó siempre a favor de la religión y de la patria católica, o sea, una sociedad católica, a favor de una sociedad inspirada en los principios del cristianismo. Porque el carlismo había recogido ya de la historia pues todo lo que sucedió en la Edad Media, pero sobre todo a partir de la Revolución Francesa, donde descaradamente la masonería y el sionismo se declararon anticristianos, anticatólicos. Sí. Entonces ese liberalismo que nos trajo como consecuencia el comunismo y el socialismo tenía que estar siempre en el punto de mira del carlismo, y las guerras carlistas fueron siempre contra el liberalismo, porque el liberalismo es pecado. El liberalismo es pecado, porque no puede ser la libertad, no es lo mismo en la casa del rico que del pobre. ¿Para qué quiere la libertad el que vive en la miseria? Pues el liberalismo la admite, cada uno que haga lo que quiera. Y no. Entonces el cristianismo tiene una doctrina social, que es el corporativismo gremial del carlismo, que fue recogido un poco por las doctrinas de José Antonio. Lo llamaban nacionalsindicalismo, pero era de inspiración también cristiana. Y desde el momento en que se produjo el movimiento, el enemigo arremetió contra la unidad de ese pensamiento carlista y ese pensamiento falangista que se incorporaban a las fuerzas militares, porque le interesaba romper la unidad. En la guerra nuestra, que fue una cruzada, ojo, se está viendo cómo el enemigo intenta hablar siempre de la guerra civil. No fue una guerra civil, fue una cruzada, y eso lo dijo el Papa. Y lo dice la práctica de cómo se ve en los combates y cómo se ve en la retaguardia el comportamiento de los combatientes, el comportamiento de la gente en la zona franquista, cómo era todo de inspiración cristiana. Por ejemplo, yo te podía hablar, aparte de Molle, que ya digo es el prototipo, pero por ejemplo el padre Poveda, que cuando les van a fusilar saca el crucifijo como este, un crucifijo como este, y se encara al pelotón y les dice: este es el camino, la verdad y la vida. Y les empieza a hablar de lo que representa ese camino, esa verdad y esa vida. Y ya se pone nervioso el jefe que manda el pelotón, manda a disparar, y los que forman el pelotón de fusilamiento estaban tan nerviosos que mataron a todos menos a él, porque había otros con él. Pues el padre Poveda no lo terminó de matar, solamente le hirieron y cayó al suelo. Y todavía desde el suelo, con el crucifijo en la mano, les vuelve otra vez a remachar que les perdona, pero que, por favor, si quieren salvar su alma, que sigan el camino, la verdad de la vida. Entonces ya el que mandaba el pelotón de fusilamiento lo dio un tiro, lo mató. Pero es que, vamos a ver, al campo militar, por ejemplo, un militar que tiene la defensa de la patria y tal. Bueno, pues hubo un caso, por ejemplo, de un comandante que estaba condenado a muerte, y ya al cabo de cierto tiempo le dijeron: bueno, pues mañana a las 5 de la tarde te fusilamos. Bueno, que estaba condenado a muerte y tal. Bueno, pues llegan las 4:30, a las 5 ya empezó a despedirse de la gente. Llegan las 5, la hora convenida, y que no llega el fusilamiento, no llegan a por él. ¿Y qué pasan 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos? Un cuarto de hora,
Y este comandante, fíjate si estaba ya entregado a Dios, entregado, y que él formaba parte de la cruzada, no solamente como militar, sino como cristiano, que dijo estas palabras, dice, hasta en esto los comunistas son informales porque me están robando 15 minutos de cielo. Era un militar, no era un político. El Requeté, pues como es natural, tenía un uniforme ya clásico que consistía esencialmente en la copia del uniforme militar, el Requeté. Entonces, los que mejor llevaban esta uniformidad eran los navarros, que ya el mismo 19 de julio, cuando se presentaron a Mola, había miles, pero batallones, no uno, no, batallones que ya iban uniformados de los pies a la cabeza. Entonces en la cabeza llevaban la boina roja, que algunos llevaban la bicéfala, el águila bicéfala, y no todos la borla, dependía de la categoría del Requeté. Que las había blancas, las margaritas, las había amarillas, las había moradas, según la categoría del Requeté. El Requeté es de espíritu esencialmente militar. Dentro de la comunidad tradicionalista, pues está el Requeté, que es la fuerza, digamos que preparada para la lucha. Por lo tanto, tenía que tener una uniformidad, y la uniformidad se cogió del ejército. También las insignias de los oficiales eran las del ejército, o sea, la estrella de alférez, dos de 6 puntas, etc. Lo mismo que el ejército, lo mismo, exactamente igual. La camisa de color caqui verdosa, también esencialmente militar, y aquí a la izquierda pues se solía llevar el emblema del Requeté, la Cruz de San Andrés, sobre el escudo de las águilas, y luego los que tenían mando, pues ya lo mismo que los militares, encima del bolsillo llevaban la distinción de cabo, sargento u oficial. Bueno. El pantalón del mismo color, pero en briche, o sea, adaptado para la polaina, no de pantalón largo normal, sino que al llegar a la rodilla pues ya se estrecha, y entonces ya el resto de la pantorrilla estaba protegida por las polainas. Pero esto no era muy de guerra, La polaina era más bien para las exhibiciones de tipo de régimen interior. En la guerra lo más práctico era la venda, que se adaptaba perfectamente, y además abrigaba más que la polaina. Entonces ya sobre la camisa y el pantalón, pues el cinturón, que se abrochaba aquí al frente con una hebilla más grande que, también de tipo ejército, de tipo rectangular, y entonces la parte esta que llevaba de izquierda a derecha, hasta cogida hasta el otro lado, por detrás. Mira que venía desde aquí, pasaba por el hombro, y aquí venía ya pues el talí para llevar la pistola en el caso de que fuese este el caso. También que podríamos hablar del... Bueno, las alpargatas, esto más bien es de la canción, porque estoy hablando de la parte norte de España.
donde la climatología pues ya se sabe que es más cruda que en el sur. Y lo típico era la barca navarra, que se adaptaba perfectamente al pie y era muy cómoda para andar. Pues luego el mosquetón. La novia, esta era la novia, había que tenerla siempre en estado de revista. Y sí, creo que van en los 5 kilos esto, ¿eh? El mosquetón creo que se va a los 5 kilos. El alza, para la puntería según la distancia. El cerrojo, bueno, lo normal, seguro, y el gatillo. Esto se fabricaba en España, en Asturias, en una población de Asturias donde estaba la fábrica de armas y de municiones, que por eso la revolución del 34, el comunismo se produjo en Asturias porque asaltaron la fábrica de armas y salieron ya como un ejército armado los rojos. Bueno, fue tan famoso que el Mauser ya se hizo popular no solamente para las unidades del ejército, sino también las milicias, que naturalmente estaban utilizando el armamento del ejército. Por ejemplo, el 19 de julio, los navarros salieron a la Plaza del Castillo, en masa, uniformados, tal como hemos dicho, pero a pedir el fusil, que es lo que no tenían. Y Mola pues empezó ya a armar a los requetés, y de ahí empezó la riada de carlistas que se desparramaron por toda Castilla, y en dirección a Somosierra y a Guadarrama, porque la intención de los primitivos mandos del ejército era, claro, la ocupación de Madrid. El carlismo ha sido protagonista de 4 guerras, 3 contra el liberalismo y 1 contra el comunismo. Y el trilema era Dios, patria, rey, algunos añadían y fueros. El símbolo naturalmente del cristianismo, el crucifijo, que este lo llevaban más que nada los sacerdotes, que no llevaban armas, pero sí llevaban el crucifijo puesto. Luego los soldados y los oficiales, pues entonces ya tenían los soldados, todos el detente, un tipo más sofisticado que este, pero con el mismo sentido. El Sagrado Corazón de Jesús y un lema que decía: detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Era un protector el antibalas que decíamos nosotros. Ya el sentido mariano de los cristianos pues también hace natural que la inmensa mayoría lleváramos puesto ya del Carmen. Pero no era muy práctico porque se cogía mucha grasita, ¿eh? Entonces, más bien había unos que iban envueltos en una especie de celofán. Y el que no, pues sencillamente, en vez de llevarlo al cuello, tocando al cuerpo, pues lo llevabas al bolsillo y no pasaba nada. ¿Qué más insignias? Bueno, por supuesto, la bandera de España. La bandera de España, esto ya... Los requetés, en su ordenanza, ya teníamos que saber antes de jurar bandera el contenido del trilema Dios, patria y rey. Y en la ordenanza pues iba explicando de pe a pa el sentido que el carlismo tenía en su lucha respecto a Dios, respecto a la patria. El equipaje era muy elemental, pues es natural. Tenías que llevar, aparte de esto, que era ya esencialísimo, pues la manta enrollada, una parte
la sexta parte de una tienda de campaña. Había, me parece que eran 6 trozos, que luego se unían con unas embotonaduras, y entre los 6 pedazos se hacía una tienda de campaña para la escuadra. Además, unas telas sencillas que yo no sé cómo pudimos pasar 32 meses debajo de... Luego, últimamente se tenía que llevar también la careta antigás, que era un engorrio, era un peso, pero que era obligatorio llevarlo, porque ya los rojos se vio que los tenían los gases. Entonces, el caudillo, para evitar que los tirasen, mandó que se fabricasen en España, precisamente en un pueblo cerca de Burgos, Sotopalacios. Un ingeniero químico precisamente aquí catalán, de la casa Foret, Jorge Foret Giordano, que era un ingeniero químico de aquí de la empresa catalana, pues dejó la bandera donde estaba combatiendo, de la bandera de Falange Nuestra Señora de Montserrat, y montó la fábrica de gases. ¿Qué más llevábamos? Pues el abanderado, por ejemplo, era uno que llevaba la sobrecarga del capote, bueno, claro, por supuesto, el capote cuando correspondía. Es decir, que entre la careta, el capote, la fusila esta, como decíamos nosotros, la fusila esto, por supuesto, 5 kilos, las 3 cartucheras con, o sea, 50 balas, que también suponía su peso, y luego el pequeño ajuar que tenías para la limpieza y tal. Los más afortunados llevaban una camiseta de repuesto o una camisa, pero generalmente era todo muy simple, muy simple. En cuanto aparecían las amapolas rojas, desplegándose desde la posición, se saltaba ya de las trincheras donde estabas y se daba la orden de asalto y empezaban a desplegarse las secciones, los pelotones, los soldados ya, o sea, cada requete que formaba una escuadra, las escuadras, y entonces el despliegue con el campeón, el color campeón sobre las amapolas del campo. Esto les ponía nerviosos, y luego ya cuando a esto se unía ya el asalto y los gritos de Viva Cristo Rey, entonces ya... Aquello era una apoteosis. Yo creo que esto era divino, era una cosa divina porque, claro, al salir de tu posición donde habías estado a lo mejor varios días o a lo mejor 2 semanas, con tranquilidad, oyendo tiroteos por aquí, tiros por allá, pero que llegaba el momento de la hora cero y te decían mañana a tal hora es el asalto de la posición tal y tal. Y en ese momento en que tú dejabas tu refugio, digamos, tu trinchera, tu chabola, y tenías que saltar al otro lado, al campo de nadie, era un momento sublime, con la bendición del sacerdote, por supuesto, y esto que te digo, el despliegue ya por las compañías, dentro de las compañías las secciones, dentro de las secciones los pelotones, y dentro de los pelotones las escuadras. Y el avance siempre buscando los puntos de menor apertura al enemigo, pues podía haber una pared o podía haber un arbolado, esto ya era cosa del oficial, y luego de la pericia de cada uno, porque a veces la bala pues te daba por centímetros.